Muy bien, ahora en el siguiente ejercicio decía realiza las siguientes operaciones y teníamos 4 quinceavos entre 6 quintos, entonces recordemos que aquí es multiplicación pero cruzada, 4 por 5 que nos da 20 y 15 por 6 que nos da 90. Y como ambos números terminan en 0, podríamos simplificar dividiendo entre 10 y nos queda 2 novenos. Muy bien, ahora en el siguiente caso tenemos 2 enteros y un medio entre 3. Primero había que convertir los 2 enteros y un medio a fracción impropia, eso era 2 por 2, 4, más unas 5 medios. Y aquí era multiplicar cruzado 5 por 1, 5 y después es 5 por 3 y nos daba 6, 5 sextos. En el último caso teníamos 8 enteros entre 36 quinceavos. Entonces aquí, como el 8 es un número entero, se le escribía el 1 abajo. Y era 8 por 15, nos daba 120 y 1 por 36, 36. Como 120 y 36 son múltiplos de 6, podíamos simplificar dividiendo entre 6 y nos queda 20 sextos. Y estas serán las respuestas correctas. Muy bien, en el siguiente problema nos dice, Juan y Clara formaron cada quien una colección de tarjetas. Clara tenía 130 piezas y Juan 208. Después vendieron su colección completa en 2.600 pesos cada uno. ¿En cuánto vendieron cada tarjeta Juan y Clara? Muy bien, entonces aquí les había puesto ya la muestra sobre cómo empezar a resolver el problema. Entonces, ya teniéndolo aquí la solución aquí abajo, recuerden que era muy importante escribir qué magnitudes estaba manejando el problema, que la primera, que es Y, era el precio y X correspondía a las cartas. Entonces, al momento de acomodar los datos nos quedaba que Juan había vendido sus cartas en 2.600 y el total de cartas eran 208. Entonces, al momento de hacer la división de 2.600 sobre 208, nos daba un resultado de 12.5, que este era el precio o el costo por el cual Juan había vendido cada una de sus cartas. Muy bien, en el caso ahora de Clara, tenemos las mismas magnitudes, precio entre tarjetas, precio Y, tarjetas X, y en este caso, Clara había vendido las tarjetas igual en 2.600, esa había sido su ganancia, y en este caso ella solamente tenía 130 piezas, tenía menos piezas que Juan. Entonces al momento de hacer la división de 2.600 entre 130 nos queda 20 pesos. Quiere decir que Clara vendió más caras sus tarjetas. El siguiente problema decía, un transporte de carga recorre 960 kilómetros en 12 horas. Y la primera pregunta dice, ¿cuántos kilómetros recorrerá en una hora manteniendo la misma velocidad? Muy bien, entonces aquí es un problema de proporcionalidad directa. Teníamos que utilizar la fórmula para calcular el factor constante de proporcionalidad, que es K. Recordemos que esto es dividir Y entre X, y en este caso que era Y, los kilómetros, y X las horas. Aquí nos está diciendo que el camión de carga viajaba 960 kilómetros en 12 horas. Al momento de hacer la división de 960 entre 12 nos quedan 80 kilómetros, que esto es lo que recorre en una hora si va a velocidad constante. Ahora, en 15 horas, ¿cuánto iba a recorrer? Pues era muy sencillo el procedimiento, ya que era simplemente multiplicar 80 por 15 horas, que esto nos daba 1.200 kilómetros, que esto es lo que iba a recorrer en las 15 horas. La otra pregunta es ¿cuántos kilómetros iba a recorrer en 8 horas? Que estos son 80 kilómetros. 80 por 8 nos da 640 kilómetros que iba a recorrer en 8 horas. Muy bien, ahora el siguiente tema era de regla de 3. En el primer caso tenemos ¿cuánto debe de medir el rectángulo azul para que sea proporcional al verde? Entonces tenemos aquí medidas completas del rectángulo verde y nos falta una del rectángulo azul. Aquí les había puesto que 3 centímetros correspondía al ancho y 4 correspondía al largo del rectángulo verde. Y en el caso del azul, pues simplemente nos están dando el ancho del rectángulo y no conocemos el largo. Muy bien, entonces ya al momento de realizar la regla de 3,
mi magnitud 1 es rectángulo verde, magnitud 2 rectángulo azul. Entonces, de ancho del rectángulo verde son 3 centímetros, que esto corresponde a los 4.5 centímetros del rectángulo azul. Y de largo del rectángulo verde son 4 centímetros y pues no sabemos cuánto corresponde al largo del rectángulo azul. Entonces, aquí era multiplicar cruzado, 4 por 4.5 entre 3 y en este caso la multiplicación de 4 por 4.5 daba 18 y al momento de dividir entre 3 nos daba 6 centímetros. Así que ¿cuánto debe medir el rectángulo azul para que sea proporcional al verde? Tiene que tener un largo de 6 centímetros. Muy bien. El siguiente problema decía, con 10 séptimos de kilogramo de masa se elabora 1 kilogramo de tortillas. ¿Cuánta masa se requiere para hacer 2 enteros y 1/3 de kilogramo de tortillas? Muy bien, entonces, en el procedimiento lo primero que teníamos que hacer era escribir la regla de 3, identificando cuáles eran las magnitudes. Tenemos masa y kilogramo de tortillas. Ojo que la masa también nos los están dando en kilogramos. Entonces sabemos que 1 kilogramo de tortillas se forma con 10 séptimos de kilogramo de masa. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta masa se ocupa para elaborar los 2 enteros y 1/3 de kilogramo de tortillas? Entonces no conocemos la masa, sí conocemos los kilogramos de tortillas. Muy bien, entonces aquí es multiplicar cruzado y dividir. De tal manera que ya nos vamos a la parte del procedimiento y nos queda acomodado así. O sea, es 2 enteros y 1/3 de kilogramo por 10 séptimos de kilogramo, dividido entre 1. Muy bien, ya en el caso del cálculo, pues tenemos una fracción mixta, hay que convertir impropia, 2 por 3, 6 y 1, 7/3. Ahora sí, los 7/3 se multiplican por los 10 séptimos. Entonces, aquí es directo, 7 por 10, 70 y 3 por 7, 21. Dividimos entre 7 porque 70 y 21 son múltiplos de 7 y nos queda 10/3 de kilogramo. Ese sería nuestro resultado en fracción y en decimal serían 3.33 kilogramos de masa que se ocupan para hacer los 2 enteros y 1/3 de kilogramo de tortillas. Gracias por su atención, chicos. Espero se encuentren bien. Saludos.